Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas. ¿Cómo están? Otra vez vamos a encontrarnos en la página de Educación Bíblica, como cada 15 días, los días viernes, para tener un tiempo, un mensaje, unas pequeñas cosas preparadas para la mujer, ¿no? Y hoy, antes de comenzar y de contarles qué tema vamos a estar tocando, vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, ¿sí? Señor, gracias una vez más por este momento, por este tiempo, porque en tu misericordia permites que pueda realizarse. Y te pedimos, oh Dios, que tú hables a través de tu palabra y que para todas las oyentes, para todas las personas que puedan escuchar, todas las amigas que estén del otro lado y puedan escuchar esta palabra, les sea de bendición, tanto como lo fue para mí al prepararlo. Te alabamos por eso y te agradecemos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, les comento que hoy Dios puso en mi corazón compartirles acerca de las pruebas. Estamos pasando pruebas. Seguramente las pruebas son muy necesarias para las hijas de Dios, ¿no? Y antes de comenzar y decirle qué libro de la Biblia vamos a estar tocando, busqué en el diccionario el significado de la palabra prueba y dice lo siguiente: prueba significa una razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. O sea que una prueba es para ver la veracidad de un objeto, de algo. Y para desarrollar este tema, en cuanto a las pruebas, vamos a estar leyendo el libro de Santiago. Y el título que le puse a pensando cómo podría llamarlo, lo llamé Triunfando en las pruebas, ¿no? Vamos a ver ahora cómo lo podemos desarrollar. Y bueno, para eso, sin más hablar, vamos a leer Santiago 1.1, que dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hay muchos Santiagos en la Biblia, se nombran muchos Santiagos, pero este Santiago es el que fue hermano del Señor, acá en la tierra, ¿no? El que escribió esta epístola de Santiago, que Santiago creyó realmente en Jesucristo después que el Señor resucitó. Mientras él estuvo en la tierra no creyó, ¿no? Que su hermano terrenal era el Mesías. Y acá en Santiago 1.1 le dice a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, los judíos habían estado dispersos por distintos lugares, ¿no? Y eso a consecuencia también de la desobediencia a Dios, porque los judíos no creyeron en el Mesías. Ellos estaban esperando un libertador, un rey, alguien que los salve, pero de la opresión romana. Pero Dios tenía un plan aún mucho más importante, era salvarlos de la condenación del pecado, ¿no? Y muchos judíos no creyeron en él. Y tal es así que estuvieron dispersos. Y esta palabra que dice que están en la dispersión, dice a todos los que están en la dispersión, salud. Y esta palabra dispersión acá significa da la idea de una semilla dispersa, ¿no? Sabemos que todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios lo usa para bien. Ellos estaban dispersos, pero a raíz de eso, muchos cristianos que estaban perseguidos por los romanos en esa época, se dispersaron por muchos lugares del mundo, distintas localidades, pero fueron llevando la semilla. Y en algunos lugares seguramente dio fruto, porque Dios eso lo permite, ¿no? Y después le dice salud. Y la palabra esa salud no se refiere a la salud de que estén bien físicamente, sino regocíjense. La palabra allí significa regocíjense en las pruebas, en esa dispersión, no estar en sus hogares, estar pasando situaciones difíciles. Santiago los instaba a regocíjense, les escribía a las tribus que estaban dispersas. Y al hecho de que ellos hayan estado dispersos, es un indicio de la bancarrota espiritual del pueblo de Israel por la incredulidad, ¿no? Ellos no creyeron en el Mesías, como les decía anteriormente. Y nosotros, nosotras, como hijas de Dios, también pasamos dificultades, ¿no? No como en esa época, por supuesto, pero otras dificultades que ahora vamos a hablar de ellas. Y cuando pasamos esas pruebas, vamos a desarrollar 4 cualidades esenciales
que tendríamos que buscar basadas en este libro de Santiago. Una de ellas que pude encontrar es tener una... En el 1.2, vamos a leer 1.2 primero. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Tenemos que tener una actitud de gozo, dice acá Santiago, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa palabra tened da la idea de evaluar. Tened por sumo gozo. Esa palabra allí de tened significa que cuando estamos pasando una prueba tenemos que evaluarnos. Evaluar cómo estamos caminando, qué estamos haciendo, qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esa prueba, ¿no es cierto? Cuando os halléis, dice, en diversas pruebas. Y estas diversas pruebas, la idea es de que son muchas, multicolores, de diferentes colores, o son de diferente naturaleza, de diversas índoles. Y pueden ser propias del ser humano, podemos enfermarnos, podemos tener un accidente, podemos tener una pérdida física, podemos tener una dificultad económica, propias cosas esenciales y naturales de la naturaleza humana. Y otras propias por ser creyentes. Podemos recibir persecución, podemos ser dejados de lado, podemos tener muchas dificultades por el hecho de profesar la fe en Jesucristo, ¿no? Pero cuando habla acá de multicolores, esas pruebas multicolores, hay un relato que leí en el libro de Wiersbe, Maduros en Cristo, que dice un señor que tejía telares y hilaba, iba usando diferentes hilos de diferentes colores, iba uniendo uno con el otro y llegó uniendo todos esos colores a formar un tapete precioso. Y una vez unos señores, un matrimonio que fue a una fábrica de esos telares, vio el telar del otro lado, donde están todas las ataduras, donde están las imperfecciones. Y el dueño de esa fábrica de telares le dijo que no mire solamente la parte de atrás, sino lo hermoso que quedó ese telar con muchos colores del lado de arriba. Porque Dios es así con nosotros. Dios va a ver el producto final nuestro en las pruebas de multicolores y no la parte de abajo, cuando Él fue hilando, uniendo cada hilo en cada situación difícil que nos ha tocado vivir, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pensar que después de una prueba tendríamos que tener una actitud de gozo porque sabemos que el producto final va a ser hermoso, porque Dios va a trabajar en nuestras vidas, ¿no? Y acá hay una frase que me gustó, que la anoté, que dice: la hilaza multicolor que el tejedor usa para obtener un hermoso tapete. La hilaza multicolor, esa es nuestra vida, ¿no? En las manos de Dios dice que Dios va a permitir y va a arreglar las experiencias de nuestras vidas para lograr de ello un resultado final hermoso, que en realidad no es un resultado final para nosotros, sino para la gloria de Dios, porque así vamos a cumplir sus propósitos en sus manos, ¿no? Y es muy importante que tengamos en ello una actitud de gozo, de evaluar, no una actitud de gozo de afuera, sino interna, evaluando, examinando, ¿no? Para ver qué podemos aprender. Y un segundo punto a tener en cuenta. Vamos a leer para eso el versículo 3, que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice sabiendo. Tenemos que tener una mente sabia para esto. ¿Y qué es lo que tenemos que saber nosotros? Hay 3 puntitos que pude encontrar meditando en esto que tenemos que saber en una prueba. Primero, que la fe siempre va a ser probada. Antes leíamos que la definición en el diccionario de las pruebas, que se realizaba una prueba para saber la verdad o la falsedad de algo, ¿no? ¿Y qué nosotros tenemos que saber? Dice el versículo 3 acá: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe siempre va a ser probada. Y una frase que pude encontrar de Wiersbe dice: una de las mejores pruebas de la madurez cristiana es la tribulación.
Así el pueblo de Dios descubre qué clase de fe realmente posee, ¿no? Y vamos a ir a buscar, a leer un texto en 1 Pedro 1:7 que dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe siempre va a ser probada. ¿Pero para qué? Para la gloria y la honra de nuestro Señor, no para nosotros mismos, ¿no? Otro ejemplo, en Pablo, en 2 Corintios, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 7 al 9, dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces lo he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo pasaba una prueba muy grande. Miren qué hermoso ministerio que Dios hizo con Pablo. Pero según dicen, lo que tenía él era un aguijón en su carne, era una ceguera muy profunda, ¿no? O sea que no podía ver. Él no podía ver muy bien. Y miren todo lo que escribió, todas las epístolas ricas, preciosas en enseñanzas para la iglesia, ¿no? Otro ejemplo tenemos en Deuteronomio. Vamos a buscar, hay muchos ejemplos, pero yo elegí 3 o 4 versículos porque si no se hace muy largo. Vamos a ir a Deuteronomio 13, 3 y 4, que dice lo siguiente. Dice, cuando Dios les hablaba al pueblo de Israel en cuanto, los amonestaba en cuanto a la idolatría, en cuanto a los falsos profetas, ¿no? Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis, ¿no? O sea, acá Dios les está hablando a su pueblo de que no busquen otros dioses en medio de las dificultades. A veces pasamos situaciones difíciles y no buscamos a Dios, ¿no? Dios los instaba a que su fe iba a ser probada para saber si realmente le amaban, si realmente confiaban en Dios. Y nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? A veces nos desviamos, nos alejamos de Dios cuando pasamos dificultades. Y esa es la peor decisión que podemos tomar como hijas de Dios. Es la peor decisión. Siempre tenemos que estar, miren lo que decía Job. Vamos a ir a Job 7, 17 y 18. Muchas, las que no conocen la historia de Job, Job pasaba una prueba muy difícil. Él había sido una persona justa, recta, temerosa de Dios y apartada del mal, pero estaba Satanás, Dios le permitió a Satanás que lo enfermara con una sarna maligna. Qué terrible la sarna, vivía abandonado, solo, juzgado por sus amigos, despreciado. Y miren lo que dijo Job en medio de esa situación. Y era rico, perdió todo. No vamos a hablar de la historia de Job, pero dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Esto le decía Job a Dios. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Si nosotras somos hijas de Dios, una mayor muestra de que nuestra fe es real es superar las pruebas con gozo, ¿no? Y aferrarnos a Dios. Esa es la prueba cabal de las pruebas. Probar, Dios nos va a probar siempre, porque nos ama y porque quiere que nos perfeccionemos, que crezcamos, que maduremos, ¿no? Y acá Job le decía, ¿qué es el hombre? Para que todos los momentos los pruebes. Y en Job 23:10 dice lo siguiente, al desnudo, no me quedo acá, 23:10, mas él
conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dijo Job. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e dijo. Job consideraba que si Dios había determinado eso para enseñarle algo, lo iba a probar y iba a salir como oro. No iba a caer en blasfemar contra Dios, en dudar de la bondad de Dios, del poder de Dios. No dice, su fe iba a ser como oro, como decía Pedro, para que la fe sea probada y podamos dar la gloria a Dios como hijas de Dios, ¿no? Y sabemos que Job tuvo que evaluar su vida. Él era justo, recto, temeroso de Dios ante los ojos de los demás, pero le faltaba humillarse delante de Dios y considerar que todo lo que tenía lo venía de Dios, ¿no? La soberbia de su corazón, si bien él era íntegro ante los ojos de los demás, tuvo que reconocer que Dios estaba por encima de todas esas circunstancias y ser humilde en reconocer que Dios todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de Él, ¿no? Y podemos seguir así con muchos ejemplos en la Biblia en cuanto a las pruebas, pero lo que tenemos que tener en cuenta, como dice acá Santiago, debemos saber que nuestra fe, va a ser probada, con un propósito específico, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos evaluarnos, como dice, tened por sumo gozo, evaluarnos, ver qué estamos haciendo, cómo vivimos y qué es lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y otro punto importante que tenemos que saber es que la prueba no es destructiva, sino es benéfica. En Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando vienen pruebas, el objetivo del enemigo de Satanás es destruirnos. Él está feliz cuando nos alejamos de Dios. Pero por el contrario, en el Señor, las pruebas que nos permite son para nuestro bien, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos ver qué es lo que Dios demanda de nosotros y a dónde podemos llegar con nuestra fe puesta en el Señor, ¿no? Y vamos a ir a 1 Pedro, una cita ya la leímos, pero a 2 Corintios 4, vamos a volver a Corintios, un versículo que está muy lindo. 2 Corintios 4, 17 al 18, dice lo siguiente. 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una leve tribulación momentánea, decía Pablo, ¿no? Y Pablo había estado preso, pasaba dificultades, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros debemos saber eso, ¿no? Que las pruebas que Dios permite nos ayudan a bien a las hijas de Dios. Y esa leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria, ¿no? En alabanza para dar la gloria a nuestro Señor, ¿no? Y buscar, cuando hay una prueba en la vida de las hijas de Dios, las cosas materiales no las solucionan. Quizás tenemos muchas carencias o podemos tener muchas necesidades, pero lo material no va a solucionar la prueba, porque los recursos espirituales que tenemos en Dios, en su palabra, sí nos van a dar una solución para enfrentar cada dificultad. O sea que la solución no está en lo material, sino está en los recursos espirituales. ¿Y dónde tenemos esos recursos espirituales? En su palabra. Y otra cosa que debemos saber, dice que las pruebas nos ayudan a madurar. Acá hay una frase muy linda y algunos versículos. Vamos a leer uno nada más para que no se haga muy largo. Romanos 5, 3 y 4. Ese es muy conocido. Romanos 5, 3 y 4 dice lo siguiente. 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia y la esperanza, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué nos producen las pruebas? Paciencia, saber esperar. Pero esa paciencia no significa una paciencia de decir, bueno, me quedo acá de brazos cruzados, espero que Dios haga. No, da la idea de una constante perseverancia en permanecer en el Señor. No tiramos la changleta, no dejamos todo y esperando que Dios haga su obra, que caiga el maná del cielo, no, ya no cae más. Ahora tenemos que, si no tenemos trabajo, ir a buscarlo, salir, trabajar, buscar, ser constante, no perder la paciencia y esperar en Él, sabiendo que Dios tiene un propósito, no desesperarnos. Y tiene que ver con una actitud interna, ¿no? Una actitud de madurez, de no desesperarnos. Es muy difícil porque a mí me pasa generalmente no desesperarnos por la situación, sino esperar que Dios tiene un tiempo para cada cosa, un tiempo para responder esas oraciones y para pasarnos esa prueba, ¿no? Entonces, y en Romanos 15:4 también, vamos a leer el último en Romanos 15:4, dice lo siguiente. Romanos 15:4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice, pero las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, las cosas que se escribieron antes, ejemplos de Abraham, el ejemplo de Job, el ejemplo del pueblo de Israel, para que podamos ver que con la paciencia heredaron las promesas, ¿no? Como dice en Hebreos 6:12, que dice que no seamos como los que retroceden para perdición. A ver que lo vamos a leer. Hebreos 6:12. Justo ayer en la reunión de mi iglesia se habló sobre este texto. Y lo recordé, porque yo justo lo estaba meditando. Hebreos 6:12. 6:12 dice lo siguiente. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando hablaba de paciencia, decía que no era una paciencia pasiva, sino una paciencia que denota una perseverancia constante en buscar y esperar en Dios, ¿no? No dejar de hacer nada esperando, no, sino que no ser perezosos, dice acá también, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Moisés tuvo que esperar tanta cantidad de años después que mató al egipcio para que Dios lo use. Abraham tuvo que esperar determinada cantidad de años cuando le falló su fe. O sea, Dios es así con nosotros y hay un tiempo. Dios va a repetir siempre la misma prueba en nuestra vida en la medida que no aprendamos. Y ahora vamos a seguir avanzando hasta que lleguemos a ese punto. Y dice, Dios cumple sus propósitos cuando confiamos en Él. No existe sustituto para una mente sabia. Satanás puede derrotar al creyente incauto, pero no puede vencer al que conoce la Biblia y entiende sus propósitos. ¿Cómo podemos superar una prueba y triunfar en ellas? Conociendo su palabra, sabiendo lo que Dios dice, no lo que nosotros realmente queremos escuchar, sino lo que Dios dice en su palabra y sujetarnos a ella. No hay mejor elección y créanme que es así. Sigamos. Otro punto, estuvimos hablando que tenemos que saber, una mente sabia, que la fe va a ser probada, que las pruebas no son destructivas ni sino benéficas y que nos ayudan a madurar. Y el tercer punto es una voluntad sumisa. Es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? También una voluntad sumisa. En Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y completos. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿no? Y acá el autor
había una llamadita hacia Efesios 2:8-10 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Y que también nos ha preparado en esa lección un camino de buenas obras, ¿no? Vamos a buscar los Efesios, así lo leemos bien, perfecto, porque me parece que se me mezclaron algunos. Efesios 2 dice lo siguiente. Efesios 2, 8-10. Vamos acá. Dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas. Nosotras fuimos hechas en Cristo Jesús para buenas obras. Y acá hay 3 puntos fundamentales, marcaba Pablo. Primero, lo que Dios hace en nosotros. Dios hizo en nosotros, nos salvó, ¿no es cierto? Él hizo algo por nosotros, salvarnos. Segundo, Dios va a hacer algo en nosotros. Somos hechura suya. Dice, Dios nos va a hacer crecer y madurar a través de las pruebas. Y también está lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Pero para que Dios nos pueda usar, tenemos que tener una voluntad sumisa a su palabra durante las pruebas. Para poder ser de bendición primero a uno mismo, aprender, madurar, crecer, para después poder ser de bendición a otros, ¿no? Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Eclesial, en la vida familiar, en la vida personal sobre todo. Dios primero va a hacer que aprendamos para después poder enseñar a otro. No se puede transmitir ni enseñar en cuanto a la palabra lo que no se tiene. Eso Dios no lo va a permitir porque la obra es suya y Él primero va a trabajar en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? A través de las pruebas, a través de las dificultades. Crecemos, maduramos, porque acuérdense, tener por sumo gozo, y esa palabra tener implica evaluar, ver qué estamos haciendo mal. Si tenemos problemas en el trabajo, evaluar qué estamos haciendo mal. Si tenemos problemas relacionales, evaluar qué estamos haciendo mal. Para aprender, ir a la luz de la palabra, textual, literal. Acá la Biblia dice esto, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Acostumbrémonos a buscar, qué hermoso es buscar en la palabra, ¿no? Más que en un consejo humano, porque el consejo humano está bueno, pero si no está respaldado por la palabra, no va a dar fruto. Quizás momentáneamente vamos cubriendo, tapando, pero no es lo que Dios quiere. Y dice acá una frase muy importante que me gustó y que dice, Dios conforma nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo. Y Él nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas, ¿recuerdan? ¿Y qué ejemplos dejó el Señor? ¿No? Qué difícil seguir sus pisadas. Pisar como Él pisó. Es muy difícil, pero Él quiere que maduremos. Tenemos toda esa capacidad para poder hacerlo como hijas de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Primero, tiene que obrar en nosotros y después va a obrar a través de nosotros, ¿no? Y un cuarto punto es un corazón que confía en Dios. Y eso vamos a verlo en Santiago 1:5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que pidamos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? ¿Dónde encontramos la fuente de nuestra sabiduría? En la palabra, en su palabra, ¿no? Dice, pero miren qué le pidió. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, no le dijo, si no tenés fortaleza, si no estás muy fuerte, si no tienes muchas ganas, no le pidió fortaleza, no le pidió gracia, no le pidió que pida que le saque la prueba de encima, no le pidió sabiduría. ¿Y sabiduría por qué? ¿Y sabiduría qué es sabiduría? Es el conocimiento aplicado. ¿Y qué vamos a aplicar si no conocemos? Es muy importante, es como decíamos la frase que leí antes, que Satanás puede derrotar a un creyente incauto, pero no a una persona que conoce la palabra de Dios. Eso seguramente no, porque la palabra de Dios es lo que nos sostiene, ¿no? Miren lo que dice acá de la sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría? ¿Saben para qué? Por eso Santiago le dice que el que no tiene sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué necesitamos sabiduría en las pruebas? ¿Para qué? Necesitamos sabiduría para que no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da
para madurar. La sabiduría nos ayuda a aprovechar estas circunstancias para nuestro bien y para la gloria de Dios. Si nosotros buscamos sabiduría en oración a Dios y en dependencia de su palabra, vamos a aprender, vamos a madurar, vamos a dejar esa falta de paciencia, esa falta de intolerancia. Generalmente la intolerancia y la impaciencia van del lado de la inmadurez y la paciencia del lado de la mano de la madurez. Y esto es para nuestro bien, para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios, para agradarle a Él, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estamos en ese transitar diario con las pruebas. Y vamos a un último versículo que dice en Santiago 1:12, que dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, que el triunfo sobre las pruebas tiene encima una gran bendición para nosotros. Vamos a ser premiados con la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero esa corona no es para nosotros, no es para engaladornarnos delante de los demás, no es para ocupar un lugar en la iglesia, no es para ensoberbecernos en nuestro corazón, no, es para madurar, para ser sabios y para ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué? No dice a los que perseveran, no dice a los que triunfan, dice a los que le aman. ¿O los que le aman a quién? Los que le aman a Dios. Y cuando leímos Efesios dijimos que Él nos salvó, pero nos salvó Él primero porque nos amó. Por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos salvó. Y Él dice, tenemos que tener una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Demostramos teniendo una actitud de gozo porque le amamos a Él, pero porque Él nos amó a nosotros primero. Ese amor Él ha derramado en nuestros corazones. Y también podemos tener una mente sabia, porque Él puede poner en nuestras mentes, a través de su palabra, mostrarnos su bondad, que su bondad es real. ¿Por qué? Porque su bondad y su amor están con nosotros. Y si nosotros permanecemos firmes a su palabra y confiando en Él, es porque Él nos ama y Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. Y una voluntad sumisa también a lo que Él dice. Cuando hay obediencia y sumisión a algo es porque hay amor, ¿no es cierto? Y si nosotros no tenemos esa actitud sumisa y de obediencia a lo que dice su palabra, no tenemos esa actitud de amor hacia Dios. Qué interesante, ¿no? Pensar y meditar en eso. Quizás no tenemos que tener amor hacia una persona para poder crecer y madurar, sino la persona del Señor Jesucristo. Y eso se derrama en nuestros corazones para irradiar hacia los demás, ¿no? Se va a poder aceptar las diferencias de los otros, va a tener mejores relaciones interpersonales, vamos a crecer y madurar cada día. Y es difícil, pero si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, lo hizo primero por nosotros. Y dice que la corona que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Y pensando yo en cómo podemos aplicar esto, porque es un diario cotidiano, un diario vivir, ¿no? Podemos aplicar primero agradeciendo, ¿no? Agradecer es un verbo y pedir también es un verbo, una acción de agradecer por la situación que estoy pasando en lugar de quejarme. Y pedir sabiduría, pedir que el Señor nos muestre, evaluar, confesar qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que quiero aprender como hijas de Dios, qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Permanecer en el estudio de su palabra, para crecer en sabiduría, para crecer en conocimiento, para poder aplicarlo, porque si no lo conocemos, difícilmente lo podamos aplicar, ¿no? Conozcamos más a Dios y cuando más conocemos su palabra, más conocemos qué grande que es nuestro Dios. Y qué chiquitos que somos nosotros y qué poco en su presencia, ¿no? Y un último punto, confiar en la bondad de Dios, porque parte de la bondad de Dios es que Él va a cumplir sus propósitos a través de las pruebas y de las pruebas nos va a ayudar a crecer, nos van a ayudar a madurar. No dudemos nunca del poder de Dios, de la bondad de Dios en las pruebas. Quizás pueda parecer al entorno, pero son cristianas y mirá lo que les pasa, pero no, Dios está allí, trabajando como un alfarero, modelando nuestras vidas.
Tenemos que tener esa actitud de gozo, esa actitud de saber que Él es bondadoso, amoroso, que nos ayuda en todas las cosas a bien, y tener esa voluntad sumisa para obedecer y esperar en Él y aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas, ¿no? Y eso realmente lleva fruto para alabanza y gloria y para recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, para permanecer y probar nuestra fe y podamos ser, como decíamos, el tejedor, ese tapete precioso de unir multicolores, hilar multicolores en nuestra vida, ¿no? Y ahora espero que les haya sido de bendición, y lo que quería era hablarte a vos, amiga, o quizás que escuchás este video en las redes y no tenés a Cristo en tu corazón. Y quizás estás pasando dificultades, pruebas, como las pasamos las hijas de Dios también, porque las cosas no suceden a todas. Pero es diferente pasar una prueba, una dificultad, sabiendo que contamos con la protección y el cuidado y la bondad de Dios por ser sus hijas, y porque tenemos el Espíritu Santo para discernir, para buscar sabiduría. Te digo que también esa capacidad, esa gracia que no solamente nos da el Señor Jesucristo, la podés tener vos solamente si crees. El Señor Jesucristo murió en la cruz por vos, entregó su vida por amor, se dio voluntariamente para que puedas ser salvo. No hay otro medio para poder llegar al cielo cuando partamos de esta tierra. Solamente tenés que creer, reconocer que sos pecadora, recibirle como tu único y suficiente Salvador y decirle que reconoces que por tus propios medios no vas a poder llegar al cielo, y le recibís en tu corazón. Que puedas meditarlo. Podés leer Juan 3:16, Romanos 3:23, si tenés Biblia en tu casa, léete el Evangelio de Juan, así podés indagar y ver la obra salvadora del Señor Jesucristo en su paso por esta tierra, que vino con un propósito, salvar a la humanidad. Pero hay una condición: creer solamente que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y es muy simple, como te digo siempre, con una oración, reconociendo delante de Él. Así que bueno, y a todas las que somos hijas de Dios, que hemos escuchado este mensaje, que las pruebas puedan ser de bendición para nuestras vidas, que podamos darle la gloria a Él. Y qué hermoso que es pasar las pruebas con Cristo. Una diferencia enorme en pasar dificultades, enfermedades, con Dios y sin Dios. Con el Dios eterno, con el Dios que envió a su Hijo a Jesús a morir en la cruz, que es Dios también, que son uno. Yo y el Padre, uno somos, dice. Vamos a orar, ¿sí? Para terminar este tiempo, y muchas gracias por haber escuchado este video hasta este punto. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Danos fuerzas y fortalezas para soportar las pruebas, y ayúdanos a ver con sabiduría lo que quieres cada día que aprendamos. Gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz y nos ayuda y nos alienta. Y gracias porque siempre nos permites conocer cada día más de ti. Y te pedimos por todas aquellas oyentes que puedan tener inquietudes y dudas en cuanto a la salvación, que tú utilices medios, que sabemos que eres todopoderoso, para que ellas puedan evacuar sus dudas. Nada escapa de tu control. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, nos vamos a ver dentro de 15 días, si Dios lo permite. Chao, chao, muchas bendiciones.